20 años se promulgó la Ley 8701, que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social, cuyo objetivo es la protección de la población contra ciertos riesgos a través de la operación de los sistemas de pensiones, salud y riesgos laborales. Esta ley ha sido reformada en más de una ocasión, modificaciones necesarias pero también insuficientes. Su sentido y orientación para advertir mejoras en los principales atributos de las pensiones con repercusiones en la situación, condición y calidad de vida de las personas. En la actualidad hay una comisión estudiando la reforma a la ley y buscando realizar cambios estructurales para ampliar la cobertura, elevar la calidad y satisfacción de los afiliados y así reducir el gasto de bolsillo. Continúen con el siguiente reporte. Esa ley tiene que ser inclusiva, que hoy es exclusiva, es excluyente. Esa ley tiene el poder de veto que pasar a la rienda del gobierno, a la autoridad del gobierno, en nombre del Estado, no en nombre de los banqueros que son los responsables de las ARS privadas. Y por eso nosotros tenemos la postura de que el carácter público del ejercicio de la medicina y de la garantía de la ley tienen que estar reguladas por el Estado y sus leyes, no por el negocio lucrativo de las ARS y los banqueros. Los fondos de pensiones son un ahorro a largo plazo, destinado a cubrir las necesidades del trabajador cuando termine su vida laboral. Los fondos se acumulan en una cuenta única para cada afiliado llamada cuenta de capitalización individual con carácter de patrimonio independiente de las administradoras de fondos de pensiones. A 20 años hay muchas luces y sombras y hay temas que corregir para seguir avanzando en la equidad y en el impacto sobre todo en la equidad de esta reforma. Por eso se está planteando una revisión integral que le está haciendo hoy día el Congreso en una comisión bicameral, y esta revisión integral busca corregir muchos de los temas que hoy día, 20 años después, no se han podido avanzar. La Ley 8701, que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social, promulgada por el Poder Ejecutivo el 9 de mayo de 2001, tuvo entrada en vigencia en el 2003. Ha sido objeto de 3 reformas puntuales, la del 2005, 2007 y 2009, y además una reforma parcial entre 2019 y 2020. La primera reforma del 2005 modifica el objeto de la ley al amparar por excepción de manera expresa a los legisladores. Por otro lado, la segunda reforma puntual realizada en 2007 modifica el costo y financiamiento del régimen contributivo y se diversificó la cartera de inversión. Al mismo tiempo se promulga la Ley 189-07 que facilita el pago a empleadores con deudas pendientes en el Sistema Dominicano de Seguridad Social. La tercera, del 2009, otorga amnistía a empleadores públicos y privados con atrasos u omisiones en el pago de cotizaciones relativas a los aportes de las personas trabajadoras y las contribuciones de empleadores al SDSS que hayan estado operando durante la vigencia de la Ley 8701. Exactamente, estamos enviando a este Congreso la ley para la mejora de la cobertura de la seguridad social. Esta iniciativa permitirá que miles de empresas y entidades públicas se pongan al día en sus obligaciones de seguridad social, contribuyendo a la reafiliación de más de 150.000 trabajadores que hasta ahora no han recibido los beneficios de la seguridad social por falta de pago de las entidades que lo contratan. De igual manera, esta reforma iniciada en el 2019, que culminó en 2020, se modificó también con 3 aspectos fundamentales del régimen de financiamiento vigente de pensiones, como el costo y financiamiento, el esquema de comisiones de la AFP y el rol y capacidad gerencial y funcional de la Tesorería de la Seguridad Social. No va a tener nada porque este no es un sistema de seguridad social.
Esta ley ni es segura ni es social. Nosotros no tenemos seguridad social, eso es falso, de toda falsedad. Nosotros tenemos una ley de seguridad social que le garantiza beneficio a quienes administran los fondos de pensiones, que comercian, que negocian con esos fondos, que lo invierten, porque la misma ley se lo permite, inclusive con el propio Estado, que es el garante de ese dinero si se pierde. El mismo que debe el dinero es el garante a los trabajadores si se pierde. Y lo que comercializan con la salud de las personas. Y son los mismos bancos. Tú buscas detrás de todo esto. Los dueños de las ARS son bancos. Los dueños de la AFP son bancos. O sea, es el sistema bancario quien se apoderó del sistema de salud, del sistema de fondos de pensiones, de la seguridad social. O sea, la ley hay que cambiarla, hay que romper con el esquema. En esas reformas no se planteó la seguridad social de los trabajadores informales, quienes son un segmento de la población y en algunos casos no cuentan con seguro y muy pocos pueden aplicar para pensión. La reforma estableció un sistema de capitalización individual, que es un sistema de ahorro y dependiendo de la cotización de los trabajadores. Pero ¿qué pasa? Que este sistema solamente funciona para los trabajadores formales que tienen empleos formales. Entonces, eso representa solamente el 39% de la población ocupada. La primera pregunta, ¿qué vamos a hacer con el 61% de los trabajadores que no cotizan? Por si no lo sabías, de acuerdo con la Ley 8701, el sistema de pensiones está compuesto por las siguientes instituciones: Superintendencia de Fondos de Pensiones, Consejo Nacional de Seguridad Social, Tesorería de la Seguridad Social, Comisión Calificadora de Riesgos y de Límites de Inversión, Dirección de Información y Defensa de los Afiliados y Administradoras de Fondos de Pensiones. Conforme lo establece la Ley 8701, la edad de retiro laboral en nuestro país es a los 60 años y hay que tener al menos 300 cotizaciones o, lo que es lo mismo, 300 depósitos de capitalización. El 52% de las personas que actualmente están trabajando en la República Dominicana, cuando lleguen a los 60 años, no habrán conseguido tener esas 360 cotizaciones que preveía la ley 87-01 y por lo tanto no tendrán una pensión. Pero en la situación de los jóvenes a un futuro a medio plazo, tampoco la panorámica es mucho mejor, porque hablamos de que el 48% de los menores de 30 años tampoco van a tener en un momento dado derecho a pensión el 25%. La ley se creó para el porvenir, por lo que los trabajadores de 40 años que ya tenían varios años trabajando, al entrar el nuevo sistema llegarían a la edad de retiro sin suficientes cotizaciones. Este elemento, conforme a las declaraciones del economista Jeffrey Lizardo, debería ser abordado en una próxima reforma de la ley. Tiene que ver que muchas de las personas que comenzaron a cotizar con el sistema nuevo tenían más de 40 años de edad y no van a cumplir las 300 cotizaciones o 25 años de cotizaciones continuas. Y si la cumplen, no van a tener tampoco un salario, una pensión digna. Entonces hay un segmento de esa población que el sistema lo que ha optado es devolverle los fondos. Pero cuando usted le devuelve de los fondos, usted lo gasta y ya no tiene pensión. Pero hay trabajadores que comenzaron a cotizar a la edad de 43 o 44 años y no califican para que les devuelvan su dinero al llegar a la edad de retiro. Ni tendrían suficientes cotizaciones para una pensión. Ante esa situación, los trabajadores con menos de 45 años tienen la opción, al llegar a su edad de retiro, de una pensión limitada. Es decir, aportes mensuales hasta agotar los recursos que tengan acumulados. Ahora estamos exigiendo que el Instituto Dominicano de Seguro Social valide la pensión, le envíe al ministro Gustavo Montalvo para que haya ese decreto. Todavía están allí, de acuerdo a las últimas informaciones que nosotros tenemos. Los cañeros son el vivo ejemplo de lo que la ley no previó. Esta dispuso el cálculo y la entrega a cada trabajador de un bono de reconocimiento por los derechos adquiridos durante los años de cotización al IDSS hasta el inicio del nuevo sistema de pensiones. Los cañeros por aproximadamente 11 años reclamaron una pensión y su seguro de salud. Esto no es una lucha en contra del gobierno, ni en contra del partido, sino que hay tres
tipo de lucha. Luchar por patria, por trabajo y por comida. Nosotros estamos luchando por la comida. En la República Dominicana tenemos una población de alrededor de 700.000 adultos mayores, de los cuales un porcentaje muy bajo está recibiendo una pensión. Y si de esos 700.000 de 65 años y más, que van a continuar creciendo en el tiempo, en la medida que la población envejece, si de ese porcentaje cogemos los más pobres, solamente el 9% está recibiendo una pensión. El economista también establece que uno de los problemas que debe ser abordado en la ley son las expectativas de las pensiones, es decir, los montos a los que la gente aspira para poder vivir dignamente. República Dominicana es un país de salarios bajos y la cuestión aquí es cómo llegar a tener 300 cotizaciones. El 40% de los trabajadores que están cotizando hoy día lo hacen con un salario que está por debajo del salario mínimo, o un salario mínimo o menos. El 70% con 2 salarios mínimos o menos. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo cotizo con un salario muy bajo, mis expectativas de pensiones van a ser bajas. El número 2 es que el porcentaje de cotización también es reducido. Solamente es el 8% del salario, 8 puntos y algo, que va a las cuentas de ahorros individuales. Entonces, cuando se acumula en el tiempo, no es mucho recurso para obtener una pensión adecuada. Y el tercer elemento que quizás ha sido obviado y que es importante, es que no todos cotizamos en el transcurso digamos, de la vida laboral. Hoy día, menos de la mitad de los afiliados cotizan. Entonces, ¿qué significa? Que si tú tienes que cotizar 25 años para tener una pensión, pero con la salida y entrada del mercado laboral, porque no todos tienen un trabajo todo el tiempo. Salen las empresas, se quiebran, hay cambios, sobre todo, por ejemplo, en el caso de las mujeres, cuando están embarazadas o tienen un niño, entonces salen del mercado laboral para cuidar a su familia. Entonces también afecta desproporcionadamente a las mujeres. Entonces, cuando tú cuentas esos 3 elementos, vas a terminar con una pensión que hoy día está estimada entre un 22% y un 30%. Estamos hablando de 15,000 pesos, son 4,500 pesos de pensiones. ¿Quién vive con 3,500 pesos de pensiones? Entonces, ese es un tema que hay que abordar. Quédese con nosotros y vea a dónde va a parar el dinero de los fondos de las AFP. ¿Qué pasa con el dinero que la gente cotiza y cómo se establecen los intereses que van a parar al fondo de pensiones? ¿Qué es lo que se hace con él?